Muy buenas, ¿sabéis que la primera novela en asturiano fue escrita por una mujer? Te digo yo, ¿esto sabrán los asturianos? Tienes que decirme un escritor o escritora importante en gallego. Uy, Rosalía de Castro. Rosalía de Castro. Muy bien. ¿Y en asturiano? Guillesme también. No conozco ninguno. Ni idea, fío. Cuento que todos y todos conocéis la regenta de Clarín o tuvisteis que hacer algún trabajo en el instituto. Vaya fedor. Pero primero que la regenta é outra novela que non foi tan aclamada por dos motivos. Primero, porque foi escrito en asturionés, que era entonces ya una lingua minorizada socialmente, y segundo, porque foi escrita por una muller. Y é que sí, les mulleres fueron siempre les grandes silencias de la historia. Eso y una pulsera perimetral. ¿Eh? Estamos falando de Enriqueta González Rubín, natural de Santienes del Agua, concello Ribesella, onde nace en 1832. Ellí ye madre soltera con 22 años, con la estima que ellos oponían en aquel tiempo, y por si fuera poco, a los 27, casa de penalti. Y en luego empieza a soler poemas, relatos y artículos de opinión en periódicos como El Faro Asturiano, donde empezaba a afirmar como la cantora del Sella. Y ye que nada de lo que escribió dio afirmado con su nombre real, porque claro, eso que una mujer se llegara a escribir y no a parir y a ocuparse del llar está muy mal visto. Pero bueno, eso ya era antes, ahora hay igualdad. ¿Viste? Ya ve los platos. Pero si es la primera vez que lo fas en 2 años. No me siento valorado. Así no empezó la mía. Y en 1875 publica El viaje del tío Pacho el Sordo a Oviedo, escrita en dialecto oriental. El argumento promete: un aldeano ribesella visita Oviedo, la gran capital, de la primera vez, y como yo un prove burro, todo el mundo y toma el pelo. Parece una novela costumista, pero la crítica social y política ya mucho más fina que en la regenta. El prove tebo miedo y antomó para disculparse. A nombramos una porción de gíos de Asturias que después de verse arriba en alto, no os acordaré más de que había Asturias en mundio. Sí, madiosa, respondí yo. Esa culpa non é dellos, sino nuestra. Hago en seguro que si nos geciremos asina cuando ellos traten de que los unviemos a Madrid de deputados, otra cosa jora. Pero dixo elli que cuando los hombres que non están avezados a vivir en palacios se van a vivir a ellos, como tienen que subir tantas escaleres, hasta el humo del cigarro los amoria, ellos desvane la cabeza, y non pueden a mirar para abaixo. Como vemos, y una novela en forma adelantada al su tiempo, cuestionándose cosas como el machismo, el clasismo, la corrupción política. Ya lo sé, fue así difícil imaginarlo en la actualidad. Y no lle por nada, pero se leyóse 9 años primero que la regenta. Chúpate esa, Clarín. Infelizmente, 2 años después de publicar El viaje del tío Pachu, Enriqueta muere a los 45 años. Una vida muy cortina para un talento que, 100 y pico años más tarde, todavía sigue esperando el reconocimiento que merece. Porque la literatura asturionesa non lle que non exista, lo que sucede lle que está invisibilizada. ¿Quieres descubrir más sobre y mujeres escritores? Entra en serasturiano.com y apunta a la ruta Oviedo literario que vamos a hacer el próximo 25 de abril, aunque habrá más pases, a un precio barato. A ver. ¿Pensión? ¿Qué pensión? Ah, la pensión alimenticia. Estoy con ello. Pero quítame la denuncia, mujer.